3ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Ramón Escalante y la serie La Amistad Inagotable del Salvador. Apreciados amigos, bienvenidos una vez más a su canal 3ABN Latino. Nos hemos estado deleitando con los temas maravillosos presentados por el pastor Ramón Escalante. Temas que nos acercan al cielo y también nos ayudan a conocer al mejor de todos los amigos, al amigo por excelencia, Cristo Jesús. Esta programación especial, Anclas de la Verdad, ha sido señalada especialmente para usted. Creo que usted estará de acuerdo conmigo al decir que hemos sido edificados espiritualmente con los temas presentados en esta serie. Dios nos ha bendecido grandemente al permitirnos tener con nosotros al pastor Ramón Escalante como orador especial de esta programación. Para aquellos amigos nuestros televidentes que no conocen al pastor Escalante o no vieron las primeras presentaciones, quiero informar que el pastor Ramón Escalante es oriundo de Belice y que ha tenido una larga trayectoria en la predicación de la palabra de Dios, tanto como pastor de iglesia, pero también como administrador y evangelista. El pastor Escalante es un hombre de Dios y amigo de la gente sencilla como usted y como yo. Agradecemos muchísimo a la conferencia o asociación Allegheny del Este en Maryland por prestarnos al pastor Escalante para esta programación especial. Pero también queremos agradecer de corazón a su esposa María Escalante y a sus 4 hijos por compartir a su esposo y a su padre con nuestra audiencia. Así que muchas gracias por ese regalo que nos han hecho. Actualmente el pastor Escalante se desempeña como coordinador de la obra hispana en su asociación, la cual cubre los estados de Delaware, Maryland y Pensilvania. Como hemos dicho anteriormente, el pastor Escalante ha estado presentándonos una hermosa serie titulada La Amistad Inagotable del Salvador. Sus 3 presentaciones anteriores, la presencia inagotable de un amigo, la número 1. Número 2, el amparo invariable de un amigo. Y la número 3 que fue presentada, la residencia salvadora de un amigo. Estamos seguros de que el mensaje de Dios en la palabra y voz del pastor Escalante en esta hora será la tremenda bendición que recibiremos para este día y también para todos ustedes, nuestros apreciados televidentes. Mis amigos y hermanos, me place una vez más dejar con ustedes al pastor Ramón Escalante. Su tema hoy será la relación poderosa de un amigo. La relación poderosa de un amigo. Que Dios les bendiga y tengan sus corazones y sus Biblias abiertas para el mensaje de esta ocasión. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por este privilegio. Que el Señor les siga bendiciendo. Siempre es un placer tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y cada vez que tengo esta oportunidad, yo sé que el Espíritu Santo obra en ustedes, los oyentes, y también en su servidor al presentarla. Antes que comencemos hoy el tema que se ha anunciado, que es la relación poderosa de un amigo, vamos a iniciar con una palabra de oración para invitar la presencia del Señor nuevamente con nosotros. Oremos. Amante Padre, tú que habitas en las alturas de los cielos, tú que eres el alfa y el omega, el principio y el fin, tú que eres Rey de reyes y Señor de señores, eres el Santo Consolador, que eres el Príncipe de paz. Te alabamos hoy desde el fondo de nuestros corazones.
expresando nuestro agradecimiento por la oportunidad que nos brindas hoy de predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedas obrar en forma poderosa en cada oyente, en cada hermano que escuche este mensaje hoy. Y que pueda, Señor, tus palabras ser semillas que puedan llevar frutos para vida eterna. Guárdalos, bendícelos y que, Señor, en forma especial, ayúdanos a estar listos y preparados para tu venida, porque en el dulce nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien. La presentación de hoy es una presentación que, como todos los otros mensajes, podemos poner en práctica en nuestras vidas. Podemos, al ponerlas en práctica, hacer una tremenda diferencia en nuestras vidas. Al estudiar un poquito de psicología y los tremendos consejeros y psicólogos han descubierto algo muy interesante que quisiera compartir con ustedes. Ellos han descubierto que nuestras palabras, las palabras que nosotros hablamos, llegan a ser profecías que se cumplen en nosotros mismos. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos nos venzcan y que le damos nacimiento a estas ideas, ya sean negativas o positivas, y nosotros lo expresamos en nuestras palabras, lo que sucede es que las acciones siguen. Déjeme explicarle un poquito más. Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros nos expresamos, nosotros mismos lo escuchamos y el subconsciente lo absorbe. Llegan a ser, y esas palabras son semillas que se siembran en el subconsciente y se siembran en el carácter, y la personalidad llega a ser el fruto de las palabras que nosotros escuchamos. Por eso es que es importante que debemos de ser extremadamente cuidadosos con lo que pensamos y especialmente cuidadosos con lo que decimos. Aunque usted no lo crea, nosotros tenemos tremendo poder, aunque ustedes no lo puedan percibir de esa manera. Tenemos tremendo poder para cambiarnos a nosotros mismos con las palabras que nosotros hablamos. Por eso, las personas que, por ejemplo, dicen, nada bueno me sucede, en realidad con el tiempo esas palabras se producen en el carácter y nada bueno te sucede. Si usted dice, nunca tendré éxito, vendrá el momento cuando no lo vas a tener. O usted dice, no tengo lo que se necesita. O tal vez, nunca saldré de este problema. Esas palabras no deberían de proceder de nuestras bocas, porque el subconsciente escucha esas palabras y su vida llega a cumplir esas profecías, las cosas que nosotros decimos. Por lo tanto, nunca deberíamos de decir, soy un tonto. Nunca deberíamos decir, nada me va a salir bien. No. Dios nos ha dado una sola boca, pero nos ha dado dos orejas. En otras palabras, Dios no nos dio dos bocas y una oreja, sino que una sola boca y nos dio dos orejas. Porque nosotros, Dios nos ha creado de tal manera que las palabras que hablamos son semillas, que al hablarlas las palabras son sembradas en la mente, en el subconsciente. Cuando los oídos lo escuchan, toman raíces en nosotros, crecen y llevan frutos de la misma clase de las palabras que nosotros hemos hablado. Por eso el libro de Santiago compara la lengua como un timón. Un timón es una pequeña parte de una nave que guía la embarcación hacia donde debería de ir. En el libro de Santiago, capítulo 3, y vamos a leer el capítulo 3, los versículos 4 y 5,
el libro de Santiago, capítulo 3, los versículos 4 y 5. Dice en la Biblia: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. En otras palabras, le ponen el freno en la boca, y al guiarlo por la boca, le guía todo el cuerpo al caballo. Versículo 4. Mirad también las naves, que aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. En otras palabras, el pequeño timón es lo que guía toda la embarcación, ¿verdad? Las inmensas naves son guiadas por un pequeño timón. Versículo 5. Y ahora sí hace la ilusión con la lengua, con la boca. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué tremendas palabras para la lengua. Ahora, déjenme decirles entonces que deberíamos estar muy cuidadosos con lo que nosotros decimos. Debemos de tener cuidado con lo que pensamos y lo que verbalmente expresamos de esos pensamientos. Ninguna palabra negativa debería salir de nuestras bocas. Ninguna palabra desalientadora debe salir de nuestras bocas, porque las orejas están escuchando y el subconsciente listo para absorber esas palabras y que se cumplan como profecías en nuestros cuerpos. El otro día vi un médico cuyos pacientes se sanaban rápidamente. Se sanaban mucho más rápido que los pacientes de cualquier otro médico. Y le preguntaron al médico cuál era su secreto. ¿Cómo es que tus pacientes se sanan más rápido que los pacientes de los otros médicos que usan los mismos métodos y usan la misma medicina? ¿Cómo es posible? Entonces él expresó su secreto. Mira, le dice, mi secreto es lo siguiente. Yo le enseño a mis pacientes a decir: me estoy mejorando. Por la gracia de Dios, me estoy curando. Cada día me siento mejor. Y al repetir esas palabras positivas, al expresar de que estaban sanándose, al expresar la fe en el Todopoderoso que los estaba ayudando, automáticamente produjo un sanamiento más rápido en los pacientes de él. Las palabras de ánimo, de positivismo, palabras de aliento, produjo un efecto positivo en la curación de estos pacientes. Por lo tanto, es importante y debemos de tener cuidado con lo que escuchamos. Por eso es que el chisme es tan destructivo. Una persona que está escuchando chisme de otra persona, se va formando un criterio que, aunque no conoce la persona, se forma un criterio anticipado a lo que en realidad es la otra persona. Porque los oídos, Dios ha hecho los oídos, nos ha creado de tal manera que los oídos es la entrada de la fuente del subconsciente y que finalmente tiene efectos sobre el carácter y la personalidad de la persona. Y esto por eso que nos debemos de decir, el desanimado nunca debe decir, ay, estoy desanimado. No, las palabras no están, no, estoy animado, me estoy mejorando por la gracia de Dios. Yo voy a tener la victoria, seré victorioso, seré triunfante.
Porque eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Nos dice a los triunfadores, dice que nos hará más que triunfadores. A los vencedores dice, los voy a hacer más que vencedores. Cuando oramos, Dios dice que nos da más de lo que pedimos. Y por lo tanto, al servir a un Dios que está en control, al servir a un Dios que ya ganó la batalla contra el enemigo, al servir a un Dios que está al mando de nuestras vidas, nosotros deberíamos expresar palabras de victoria y de triunfo, porque servimos a un Dios victorioso. Gloria sea su nombre. Y por lo tanto, ¿sabe qué hago yo por todas las mañanas? Yo me miro al espejo. Yo me digo a mí mismo, porque se acuerdan que las palabras son profecías. Yo me digo a mí mismo, qué interesante este Señor, un embajador del Señor. Todo lo que tú haces va a prosperar el día de hoy, ¿verdad? Qué interesante, porque tú eres un embajador del cielo, ¿verdad? Y yo me miro al espejo y yo me hablo a mí mismo. Y la base para hablar esas palabras lo tengo en la palabra de Dios. Porque cuando Dios me hizo y cuando Dios lo hizo a usted, botó el molde. Jamás habrá otra persona como tú sobre la faz de la tierra. Jamás, porque cuando Dios te hizo único. Jamás habrá otra persona como tú por toda la eternidad pasada y toda la eternidad presente y futuro. Jamás va a haber otra persona como tú. Porque eres una pieza única del Señor. Un valor inestimable ante la presencia del Señor. Una joya hecha con los ojos, con la mentalidad, con el rostro, con el cuerpo. Porque lo que Dios hace no se equivoca, lo hace bien. Por lo tanto, debemos de valorarnos a la imagen y la creación de Dios. Es más, fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús y tenemos un valor inestimable ante la presencia de un creador que te hizo único. Jamás habrá otra persona como tú sobre la faz de la tierra. Jamás lo habrá. Por lo tanto, nosotros deberíamos vivir nuestras vidas tomando en cuenta que servimos a un Dios victorioso. Y las palabras que nosotros hablamos, miren ustedes un versículo muy poderoso en la palabra de Dios. En el sabio Salomón, en el libro de Proverbios, quisiera compartir Proverbios capítulo 18 y el versículo 21. Y mire esta palabra bien interesante, bien interesante. Aquellos que están en los hogares, en sus casas, los invito también a abrir sus Biblias al libro de Proverbios capítulo 18 y el versículo 21. Dice la palabra del Señor, y escúchenlo. La muerte y la vida. Escuchen, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cómo? Lo vuelvo a leer. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Wow, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El otro día había una hermana que la diagnosticaron con cáncer. Y apenas la diagnosticaron con cáncer, ella empezó a decir: me voy a morir, me voy a morir. Y hermanos, efectivamente, aunque no era su momento morir 2 días después estaba muerta. Qué interesante. Wow. Y qué tristeza también. La Biblia dice que la vida, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. En otras palabras, lo que la lengua habla o producirá bien para nosotros o mal para nosotros. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Por lo tanto, nuestras palabras deben ser: soy valeroso, soy un hijo de Dios, yo sí puedo con la ayuda del Señor. Porque muchas veces nosotros los hispanos venimos aquí a los Estados Unidos y empezamos a lamentarnos: oh, yo no sé hablar inglés, no sirvo. Algunos me dicen: no, yo vengo de un lugar muy pobre, nunca voy a lograr nada. No, mis queridos amigos, hermanos en el Señor, la muerte, tu prosperidad, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la que la ama comerá de sus frutos. Mire que la palabra del Señor dice que ni siquiera debemos de estar diciendo que
me siento débil o que soy feo. No, debemos decir, yo soy hermoso, soy guapo, guapo en el sentido de bien parecido, ¿verdad? Soy hermoso porque Dios nos ha hecho en forma poderosa, en forma linda, en forma hermosa. Mire qué dice el libro de Joel. El libro de Joel es bien interesante lo que dice el libro de Joel, y yo lo voy a compartir con ustedes. El libro de Joel, capítulo 3 y el versículo 10. El libro de Joel, capítulo 3 y el versículo 10. Vamos a leerlo. La palabra del Señor dice, escuchen esto. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Ahora viene la palabra. Diga el débil. Ok, el débil. ¿Qué debe de decir el débil? Dice, diga el débil, fuerte estoy. ¿Qué debe decir el débil? Debe decir el débil, ay, estoy débil, ya no puedo más. No, dice el Señor, diga el débil. ¿Qué debe decir el débil? Fuerte estoy. ¿Qué tiene que decir el desanimado? Animado estoy. ¿Ah? ¿Qué debe decir el enfermo? Sí, el Señor me está curando, me estoy mejorando por la gracia de Dios. Dios está haciendo un milagro en mi vida, definitivamente. Y por lo tanto, las palabras que proceden en nuestros cuerpos deben ser palabras positivas, palabras de aliento, palabras de victoria, palabras que podamos nosotros expresarlas en relación a que servimos a un Dios victorioso, en relación a saber que ya Dios ganó la batalla. Y por lo tanto nuestras vidas se deben de vivir sabiendo que caminamos en las sendas de justicia por amor a su nombre. De saber de que Dios ha ido a preparar mansiones para nosotros. De saber de que el Señor está por regresar y llevar a su pueblo a morar en las mansiones celestiales. Debemos de vivir nuestras vidas sabiendo que Satanás ha sido vencido, que nosotros podemos caminar sobre el territorio ganado por la victoria de Cristo al morir en la cruz del Calvario. Y por lo tanto nosotros debemos de expresar esto con nuestras acciones, con nuestro vivir, pero sobre todo con nuestras palabras, porque la vida y la muerte están en posesión de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay otro versículo que quiero compartir con ustedes que es muy revelador. Es el libro de Marcos, capítulo 11, y miren ustedes este versículo muy interesante. Marcos, vamos a leer el capítulo 11 y el versículo 23. Marcos 11:23. Quizás ustedes han leído estos versículos anteriormente, pero cada vez que lo leemos quizás le podemos extraer un poquito más. Vamos a ver si le podemos sacar un poquito más de jugo a este versículo, que quizás ustedes lo conocen muy bien. El versículo 23 dice la palabra de Dios, de Marcos capítulo 11. Porque de cierto os digo, de cierto quiere decir que es bien cierto. De cierto os digo que cualquiera que dijere, en otras palabras, que cualquiera que dijere quiere decir que cualquiera que hable con la boca y diga con la boca. El que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, escuchen esto, sino que creyere lo que será hecho lo que dice. Recuerde, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y si cree lo que dice con la boca, verbalmente, la expresión verbal, si creyere lo que dice, que lo que diga, os le será hecho. Qué interesante. En otras palabras, el asunto de mover la montaña no es
tanto un pensamiento, no es tanto una oración como decirlo, ¿verdad? Es algo que se dice, que se manifiesta verbalmente. Y si tú crees lo que digieres con tu boca, dice la Biblia, os será hecha. Ahora, hay muchas montañas en nuestras vidas, ahora aplicándolo en forma espiritual. Hay montañas de enfermedades. ¿Verdad que sí? ¿No es cierto? Hay montañas de enfermedades en nuestras vidas. Si nosotros le decimos a esa montaña de enfermedades, quítate, échate en el fondo del mar. Y nosotros lo que creemos, lo que decimos, os será hecho. Montaña de problemas financieros, quítate de aquí. Y si lo que tú dices con tu boca, lo que lo expresas con tu boca y tu subconsciente lo escucha, dice, os será hecho. Y hay muchas montañas de nuestras vidas que nos acosan, que hacen de nuestras vidas unas vidas difíciles. Y si estas montañas les podemos decir, quítate, y lo puedes decir con tu boca, dice, lo que tú expreses con tu boca, lo que tú dices, os será hecho. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Ahora, si las palabras que tú hablas son semillas, y usted las repite constantemente, son semillas que el subconsciente lo absorbe y llega a ser parte de tu carácter, tu vida, tu vida, lo que tú eres, llega a producir los frutos de lo que tú escuchaste. Entonces, cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Cuán importante es venir a la iglesia a escuchar su palabra. Cuán importante es de poner nuestros canales a 3 ABN para escuchar los mensajes. Que estos mensajes a usted escucharlo y usted lo absorbe y llega a ser parte de tu vida. ¿Por qué creen ustedes que la fe viene por el oír? La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10 y el versículo 17. Romanos capítulo 10 y el versículo 17 es muy tremendo. Ese revela en realidad por qué Dios nos ha hecho como nos hizo. Nos dice la palabra del Señor, nos dice que la fe viene por el oír. Imagínate. Dice que la fe viene al escucharlo. ¿Verdad? El escucharlo. Y el oír, no oír bachata, no de oír rock, música rock, no. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Porque la manera como Dios nos ha creado, la manera como nos ha formado, es que los oídos son los puntos de fuente donde afecta nuestro estado de ánimo, afecta nuestro carácter, afecta nuestra personalidad. Y no olviden que la muerte y la vida, ¿verdad?, viene por la lengua, porque con lo que habla la lengua los oídos lo escuchan. Por lo tanto, la fe viene por el oír, viene por la fuente. Entonces lo que sucede es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿verdad?, lo escuchas, lo absorbe subconsciente. Y entonces llega a transformar nuestros caracteres, llega a formar nuestra personalidad, porque nosotros llegamos a ser profecías de las palabras que nosotros escuchamos, y llega a producir frutos conforme a su clase. ¡Qué interesante! La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de Apocalipsis también, y podemos leer este versículo. El libro de Apocalipsis, y vamos a leer capítulo 1, y miren qué dice el versículo 3, Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 3, y esto es muy revelador, muy importante que nosotros lo leamos en este momento. Dice, bienaventurado el que lee, alabado sea el Señor, hay que leerlo también, la palabra del Señor, pero también dice, los que oyen. No solamente el que lee, sino también los que oyen las palabras de esta profecía.
y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren ustedes el orden aquí. Bienaventurado el que lee, alabado sea el nombre del Señor. Bienaventurado el que oye. Y mire que cuando lo oye, el resultado natural es que lo llega a guardar, porque las semillas producen frutos en el carácter y en la vida de nosotros, y nos lleva a hacer exactamente lo que hemos escuchado. Por eso debemos de tener cuidado lo que se dice, y especialmente cuidado lo que usted escucha. Por eso es tan destructivo escuchar música que no alaba al Señor. Por eso es importante lo que usted escucha mirando una película. Si usted escucha o lee, escucha, mientras está mirando la película también lo estás escuchando. Y lo que estás viendo y lo que estás escuchando, aunque tú no lo creas, llega a ser parte de ti. Por lo tanto, las avenidas del alma tienen que ser cuidadas. Las avenidas del alma deben absorber solo aquello que produce en forma positiva un carácter que alaba a Dios. Por eso el Señor dijo: todo lo que es bueno, eso debemos de escuchar. Todo lo que es noble, esas son las cosas en las cuales debemos de estar meditando, porque esas son las cosas que el subconsciente absorbe y forman caracteres para vida eterna. Las personalidades que alaban al Señor, y al escuchar la palabra de Dios, fe en el momento de la prueba, que podamos nosotros salir adelante victoriosos, porque Cristo es victorioso. Gloria y la honra hacia el Señor. Es más, la razón que la palabra de Dios es tan poderosa es que Dios es su palabra. En el libro de San Juan, capítulo 1, decimos el libro de San Juan, capítulo 1, y el versículo 1. San Juan capítulo 1 y el versículo 1. Mire qué interesante esta declaración, mis queridos amigos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo en una frase? En una frase gramatical, el verbo es la parte activa de esa frase. En otras palabras, Dios es la parte activa en su palabra. Su palabra es poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nos dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios es poderosa, es el verbo hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Gloria sea el Señor. Es más, la Biblia dice que la palabra de Dios tiene vida. Miren lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Y vamos a leer el capítulo 4. El libro de Hebreos. El capítulo 4. Y vamos a leer versículo 12. Como se dice en inglés. Hebrews chapter 4 and verse 12. Hebrews chapter 4 and verse 12. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12. Ahora, leamos. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice, hermano? Es viva. Ahora vamos a detenernos ahí. La palabra de Dios es viva. En otras palabras, tiene vida. Como dicen en inglés, the word of God is alive. Tiene vida. Gloria sea el Señor. Es viva. Ahora, usted no ve que, no está viendo que las palabras están brincando de la Biblia, pero tienen vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y sigue leyendo. Dice: la palabra de Dios es viva.
y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, llega a lo más profundo del ser de aquel que lo escucha, y parte el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Qué tremendo! La palabra de Dios es, ¿qué dice la palabra del Señor? Es viva. Y esa palabra viva es la que al estudiarla, al meditarla, al escucharla, llega a ser parte de nuestros corazones, en nuestras vidas, e infunde poder para hacer su voluntad, porque el Señor es su palabra. Su palabra, ¿verdad? Él es su palabra. Él es el verbo hecho carne. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante que nosotros todos los días, por lo menos dediquemos una hora diario en el estudio de la vida, el carácter de Jesús. Estudiando la palabra del Señor diariamente, nosotros llegamos a absorber a través del subconsciente aquellas palabras que nos van a formar caracteres que Dios va a cosechar cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Porque el Señor en Tesalonicenses, en 2 de Corintios, nos dice que cuando Él regrese, dice que no va a transformar el carácter, simplemente va a transformar el cuerpo. Dice, y este mortal será vestido de inmortalidad. Dice, y esto corruptible, está hablando del cuerpo, será vestido de incorrupción. No está hablando de la transformación del carácter. Para entonces el carácter debería haber sido transformado. Debería haber sido ya cambiado. Entonces cuando Él regrese, la transformación que va a tomar lugar es la transformación corporal del cuerpo cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Ahora, al estudiar la palabra del Señor, el Señor puede ir cambiando y transformando nuestros caracteres, ¿verdad? Si nosotros tenemos vicios, si hay algo en tu vida que piensas que es difícil vencer, la palabra de Dios, sus promesas están ahí, que podemos reclamarlos, porque las promesas del Señor son fieles y dignas. Él nos dice a nosotros, los que confían en Jehová, en otras palabras, los que tienen fe y confianza en Él, dice, tendrán siempre nuevas fuerzas. Dios quiere darle fuerzas al débil y se levantarán el vuelo como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, el estudio de la palabra de Dios, no solamente en meditarlas, no solamente leerlas, sino especialmente en decirlas de tal manera que se puedan escuchar. Ustedes hoy, al venir a la iglesia, se van a ir de aquí con la fe un poco más fortalecida, porque vinieron a escuchar la palabra de Dios. Y los que están en los hogares escuchando, al escuchar la palabra de Dios en sus hogares a través del canal, que al terminar este mensaje, su fe se habrá fortalecido un poquito más, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y lo que hemos estado predicando aquí es simplemente la palabra de Dios. Nuestra fe va a quedar un poco más fortalecida, va a quedar mucho más, vas a quedar mucho más fuerte para hacerle frente a los desafíos de la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos de sacar nuestras Biblias. Algunos hogares tienen muchas Biblias, bastante Biblias tienen, pero nunca las leen, nunca las recitan, nunca las meditan. A muchas familias tienen todo tipo de versiones, desde Reina Valera hasta la Biblia de Jerusalén. Pero ¿qué está pasando? Que esas Biblias están en nuestros hogares acumulando polvo y telaraña, cuando deberíamos de sacarlos de donde están
Hay fuente de bendición en su palabra porque el Señor es su palabra. Hoy día yo te animo, estudia la palabra del Señor. Saque tiempo, porque a veces estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para el Señor y ni siquiera tiempo para orar. Muchas veces nos sucede como este hombre que llegó cansado del trabajo. Estaba tan cansado que se tiró a la cama y le dijo: Señor, toma en cuenta la misma oración de anoche. Y se fue a dormir. ¡Qué tremendo! Nunca había tenido tiempo para estudiar la palabra del Señor. Pero quiero decirle que ahí hay promesas. Hay promesas que podemos nosotros extraer. Hay promesas, dice el Señor: aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal ninguno. Hay promesas de sanidad. Hay promesas de victoria. Hay promesas de triunfo que podemos nosotros reclamarlos. Y decir: Señor, tú has dicho esto en tu palabra. Yo reclamo esta promesa. Yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que lo vas a cumplir. Y usted reclama la promesa. Y entonces espera el resultado. Y el Señor hará. El Señor va a cumplir con su palabra. Porque Él es fiel y digno de cumplir con su palabra. Y debemos de reclamar las promesas hechas en la palabra del Señor. Para hacer nuestras vidas diferentes. Y podamos nosotros alcanzar la victoria en los momentos de prueba. En los momentos de dificultad. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Mira qué dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Vamos a estudiar este versículo. Y dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Qué nos hace qué? Sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Porque toda la escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17. A fin, mira cuál es el resultado de este estudio, el resultado de escucharlo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Gloria sea al Señor. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué precioso! He aquí la perfección. Es lo que la palabra de Dios, que es Dios mismo, el verbo hecho carne, produce en nuestras vidas. A través, nosotros al escucharla, al estudiarla, la palabra del Señor llega a ser parte de nosotros. Y dice que el resultado, dice que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso San Juan capítulo 5 y el versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. En San Juan 5:39, ellas son los que dan testimonio de mí. Ahora, el otro día les dije que muchas veces tengo que yo viajar muchas horas visitando una iglesia y visitando otra, porque el territorio en la cual estoy trabajando, las iglesias tienen muchas horas de distancia. Y debido a que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos, debido a que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, les conté de que, y es algo que me gustaría animar a que ustedes lo hicieran, para aquellos que tienen que trabajar tempranito por la mañana su trabajo, y tienen una hora de camino, o media hora, y tienen que regresar, y muchas veces están detenidos en el tráfico. Mi consejo es hacer lo que yo he hecho.
Conseguí una buena versión de la Biblia audible en CDs. Y lo que hice fue ponerlo en mi iPad, ¿verdad? Y lo que yo hago es que mientras voy manejando, lo conecto a la radio de mi automóvil. Y lo que voy escuchando es la palabra de Dios. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que en vez de estar detenido en el tráfico 1 hora, 2 horas o media hora sin hacer nada, aprovecho escuchar la palabra de Dios. Y escucho yo y conseguí una versión en la cual es una versión dramatizada, en la cual cuando se escucha como si habla la voz de Dios, hay una persona que lo imita con una voz bien ronca. Cuando están en la batalla, entonces se oye como las espadas que están golpeándose. Es decir, es muy agradable escucharlo porque se escuchan las diferentes voces de diferentes personas. En este momento estoy en el libro de Job. Escucho toda la Biblia por lo menos 3 veces al año, haciéndolo de esta manera. Cuando estoy manejando lo voy escuchando. Y se puede imaginar entonces cuando yo llego donde tengo que llegar y salgo embotado con la palabra de Dios, ahí salgo, ¿verdad? Y salgo lleno de su palabra en mi vida, listo para lo que pueda venir ese día, listo para hacerle frente a cualquier desafío, después de haberlo escuchado 1 hora, 2 horas. Gloria sea el nombre del Señor. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero recordarles que el título del tema es la relación poderosa. La relación poderosa de un amigo. Esa relación se establece con el Señor, no solamente a través de la oración, sino también el escuchando su palabra. El escuchar la palabra del Señor, que es el Señor, el verbo hecho carne, y llega a ser parte de mi vida, se establece una relación salvadora, íntima con mi Salvador. Se establece una relación en la cual, cuando los momentos difíciles se presentan, hay versículos de la Biblia que he escuchado que vienen a la memoria y llegan a ser anclas de verdad. Anclas de verdad. Porque tu palabra es la verdad. Llega a ser anclas en mi vida. En los momentos, en los desafíos, hay versículos para cada situación difícil en la vida. Para cada circunstancia hay promesas que podemos nosotros reclamar. Es más, esa parte, no temáis o no tener miedo, están en la Biblia 365 veces. En otras palabras, hay un versículo de no temer, 1 por cada día del año, ¿verdad? Cada día del año que usted quiera puede usted reclamar una promesa de no tener miedo, de no temer, porque Dios está con nosotros, porque servimos a un Dios todopoderoso. Que cuando nosotros estamos en desánimo podamos reclamar sus promesas en la cual Él nos ha prometido que Él va a estar a nuestro lado, ¿verdad? Que aunque andemos en valle sombra de muerte, dice, nos prometa que nos va a saciar con larga vida. Hay promesas, todo tipo de promesas para todas las circunstancias en la vida. Debemos nosotros meditarlo, pensarlo, recitarlo, escucharlo, para que así con tu ayuda, con la ayuda del Señor y la parte que nosotros hacemos, Dios pueda producir un carácter que va a ser listo y preparado para que Él nos coseche en el reino de los cielos. Alabado y sea su nombre, gloria sea su nombre. Y hermanos, yo quisiera compartir con ustedes una promesa más de la palabra del Señor que está en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4. Mire qué dice la palabra del Señor. Dice, por medio de las cuales nos ha dado promesas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas a través de su palabra,
para que por ellas, miren ustedes, para que por ellas lleguéis a ser partícipes, miren ustedes, de la naturaleza divina. ¡Qué interesante! En resumidas cuentas, este versículo resume todo lo que estamos diciendo. Dice aquí, dice, nos ha dado promesas de su palabra, por medio de las cuales, dice, a través de su palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas que podamos reclamar para nuestras vidas, para que por medio de ellas, miren ustedes, y esas palabras, al escucharlas, y el subconsciente lo absorbe, ¿verdad? Por medio de ellas, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. En otras palabras, llega a ser parte de nosotros las palabras que nosotros escuchamos, la que estudiamos y la que reclamamos. Llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué precioso. El mensaje de hoy es algo que podemos poner en práctica ahora mismo. Podemos nosotros sacar el tiempo necesario y el mejor tiempo para el estudio de la palabra de Dios es tempranito por la mañana. Yo reconozco que algunos de nosotros pues trabajan bien tarde, se acuestan bien tarde y algunos prefieren estudiarlo en la noche. No tengo nada en contra de ello, pero en realidad cuando la mente está más despierta, está como una esponja, es tempranito por la mañana, porque ya se descargó todo lo que había en el subconsciente, se descargó todo lo que estaba en el pensamiento mientras estabas descansando en la noche, y en la mañanita la mente está fresca, está como una esponja, está una esponja lista para absorber cualquier cosa que te llegue a la mente, la primera impresión de la mañana. Por eso es que si tú tempranito por la mañana te levantas y escuchas una música, automáticamente durante el día esa música regresa otra vez a la grabadora de la mente. Y usted dice, ¿y esta música por qué me está regresando? Porque fue la primera cosa que escuchaste por la mañana. Entonces, como la mente en ese momento está lista, está despierta, está disponible para absorber cualquier cosa para que te quede, entonces cualquier cosa que tú escuchas en ese tempranito por la mañana es lo que te queda grabado y queda bien grabado, y muchas veces durante el día aquella cosa que escuchaste, primera cosa que escuchaste por la mañana, se va tocando el resto del día. Y si fue una música, quizás a las 10 de la mañana, a las 12 te viene la música otra vez, te viene a las 2 de la tarde, te viene a las 3, esa musiquita que escuchaste, porque la mente en ese momento estaba lista, la mente estaba lista para absorber. Y por lo tanto, qué lindo sería que nosotros tempranito por la mañana podamos escuchar la palabra de Dios, que tempranito por la mañana podamos meditar en ella, que sea una semilla para vida eterna, para que al reclamarlas, dice segunda de Pedro capítulo 1, lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Aquí está la victoria, aquí está donde nosotros podemos hacer énfasis, porque por la ayuda del Señor sí se puede. Hay muchos cristianos que están peleando batallas perdidas, desanimados, fácil presas del enemigo, llenos de pecado. Y a veces nos preguntamos, ¿será que hay victoria? ¿Será que vamos a poder ser vencedores? Pues yo le digo que sí. Sí podemos. La promesa en el Apocalipsis dice, y el que venciere, le daré. Y al que sea victorioso, le daré sentarse conmigo en mi trono. En otras palabras, sí se puede. Sí se puede vivir una vida victoriosa. Sí se puede en un mundo corruptible, en un mundo lleno de pecados. Sí se puede, hermanos. Sí se puede.
podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Sí hay victoria. Querido amigo que me escuchas en tu casa, quizás en este momento estás peleando un problema grande que la cual yo no sé cuáles son los retos y las dificultades que estás pasando. Pero si llegaras a poner en práctica el mensaje de hoy, le garantizo, no por mi palabra, sino por la promesa que Dios nos ha hecho, de que vamos a ser partícipes de la naturaleza divina, de que va a haber un cambio en nuestras vidas, que Dios nos transforma al escuchar su palabra. Hace un cambio en nuestras vidas, cambia nuestro mal genio, nuestra forma de ser. Vamos a orar. Si hay alguien que tiene petición en este momento, alce la mano. Queremos orar por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la victoria que nos ofreces. Suplicamos que nos ayudes hoy a poner en práctica lo que hemos aprendido, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ayúdanos que podamos vivir vidas positivas en un mundo de dificultades y que a través del reclamo de las promesas podamos ser partícipes de la naturaleza divina. Que el Señor nos bendiga. Lo pedimos todo en el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Que en este día ustedes puedan caminar y puedan vivir una vida que le pueda dar la honra y la gloria a Dios. Y que finalmente cuando Él regrese en las nubes de los cielos, con grande poder y gloria, podamos decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Y el Señor pueda decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y podamos tener el privilegio de poder caminar las calles de oro con nuestro Señor y tener la oportunidad de vivir para siempre ante tu presencia, su presencia.